puta, ¿nos van a matar o qué? Y nos metieron otra vez a la misma van, pero metieron 16 personas a esa camioneta. Nosotros no cabíamos ahí. Entonces, cuando arrancó la camioneta, porque ahí sí arrancó una vez, solo faltábamos nosotros dos y ya arrancó. Empezó a dar vueltas esa puta camioneta. Vueltas y vueltas y vueltas por la autopista. Cuando nos dejó debajo de un puente. Y debajo del puente había o sea, era el puente, la montaña y abajo como un abismo. Nos botaron como perros a la carretera y nos mandaron por esa peña, literal una peña de pura piedra. Y nosotros, yo tenía el zapato desamarrado y cuando me fui a amarrar el zapato, yo estaba así, temblaba y no era capaz de amarrarme los cordones de los nervios que tenía. Y cuando fui bajando por esa peña, me caí, me fui a botes por esa loma. O sea, me fue re mal. Y cuando bajamos toda la peña, ya póngale, eran las 5 de la mañana. La adrenalina, tenía mucha adrenalina. Eran como las 5 de la mañana ya. Y llegamos como al final de la loma. Cuando veo como, no sé si han visto las alcantarillados, los tubos de las alcantarillas, que son unos círculos así súper grandes, los túneles. Ahí, por ahí vamos a pasar, por la alcantarilla. Y eso olía inmundo, no se veía nada, o sea, era horrible. No se veía nada literal por dentro. Y como éramos 16 personas, nos tocó en filita. Y todos íbamos así, agachados y acurrucados y con las piernas así abiertas porque en la mitad de la alcantarilla habían huecos y uno no veía. Y muchas personas se cayeron en los huecos. Yo me caí en los huecos y me rompí, o sea, me clavé un palo así en la pierna y boté sangre y fue horrible. El caso es que cuando cruzamos la alcantarilla, nosotros parábamos, ellos se hablaban por radio. Sí, es muy, muy cierto, Ángel. Ellos hablaban por radio y decían, avancen, paren, no, esperen ahí, todos cállense, cállense, cállense. Y cuando llegamos, cuando ya se vio al final del túnel, como quien dice la luz al final del túnel, cuando, cuando ya se vio la luz al final del túnel fue cuando yo dije, jueputa, por fin llegamos. Cuando nos dicen, no, devuélvanse, devuélvanse, que nos cayó la migra. Nos cayó la migra, corran otra vez para atrás. Nosotros todos corriendo por ese túnel que no se veía ni mierda. Corriendo, corriendo. Llegamos otra vez al final del túnel. Llegamos al puente y esperando que nos recogieran. Cuando nos llaman otra vez por radio al guía, le dicen, vuelvan, vuelvan que ustedes tienen que pasar hoy. Vuelvan que ustedes tienen que pasar hoy, ya está libre la vía. Otra vez todo ese camino, como 1 hora de camino. O sea, fue ida 1 hora, vuelta 1 hora y vuelta otra hora. Volvimos y llegamos al final del túnel. Otra vez se veía el roto ya que la luz al final del túnel. Otra vez, devuélvanse. 3 veces nos hicieron devolver. Claro, eso a mí me dejó muerta, 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 muerta. Y había una señora que estaba embarazada, la señora ya no podía más. Y yo respiraba así, respiraba, tenía la garganta cerrada de lo ahogada que estaba. Y cuando llegamos al final del túnel, había un charco gigante, un pozo de pura mierda, con orines, con aguas sucias, aguas negras literal. Y todos, yo veía que todos saltaban como para un lado. Yo dije, yo no soy capaz de saltar. Y yo me caí en ese pozo. Y la maleta que llevaba, el bolso, se mojó. Y eso es más peso todavía. Ese bolso pesaba demasiado. Y cuando ya, o sea, todo ese camino, yo era la última. Ya yo era la última. Y el mexicano le decía, déjala, no, es que no puede, déjala ahí botada. Le decía ahí. Y el otro man con el que iba, le decía, güey, no, es que no la podemos dejar. Los 16 tienen que pasar. Que un man, o sea, un guía, sí me estaba esperando y me ayudaba. Te puedo preguntar algo. Hasta ahorita lo que viví en Estados Unidos.
Pues esta es mi historia más traumática de toda mi vida. Cuando yo, o sea, ha valido la pena, sí vale la pena, vale. O sea, al son de hoy, que yo ya, imagínate, llevo 4 meses y he tenido más de lo que pude tener en Colombia en todo el tiempo que trabajé en Colombia. ¿Ves? Para mí ha valido la pena y va a valer la pena en 2 años, 3 años que yo ya logre mis objetivos, va a valer mucho más la pena. ¿Ves? El caso, o sea, mi historia fue muy, o sea, muy traumática para mí cuando yo llegué y vi allá al final el túnel, pero yo ya no era capaz de caminar, yo ya no sentía las piernas. No sentía las piernas, pero sentía que me dolían. Es una sensación muy rara. O sea, una sensación que, o sea, es muy extraño. Cuando llegamos al túnel, o sea, yo vi el túnel al final, al final. O sea, ya era como tipo una construcción y el túnel era así. Ya al final del túnel se veía como el camino y una montaña y pues arriba nos tocaba agacharnos así, escondernos detrás de la montaña para que no nos vieran los trabajadores, que ellos son los que sapean a la migración para que le caiga uno ahí. Entonces, cuando ya vimos el túnel al final, todos empezamos a correr. Yo no podía correr más, mis piernas no me daban, los pies se me doblaban así porque nunca hubo tierra firme. Siempre fue piedras y piedras y piedras y piedras. Y me caía, me levantaba y yo gritaba, Dios mío, ayúdame, no me puedo quedar así. Y yo gritaba como, Dios, dame fuerzas porque yo no soy capaz, no soy capaz. No sé cómo llegué al final del túnel, al final, perdón, del muro y tocaba trepar una montaña como así, para saltar por debajo de una malla que ya no había muro, pero la estaba teniendo un guía, o sea, un guía levantó esa malla y nosotros teníamos que pasar por debajo. Pero primero teníamos que escalar esa montaña. Y yo con las uñas así, yo literal, con las manos me cogía y subía. Y el señor con el que yo iba llevaba mi bolso. Y yo llevaba mi bolso de mi ropa. Entonces yo le dije al señor, no puedo más, don Manrique, ¿qué hago? Me dijo, Daniela, bote la ropa. No importa, ya se mira cómo se hace con la ropa. Bótela. Yo boté el bolso de mi ropa, de mis zapatos, pues de todo. Lo que yo tenía, lo boté. Solo me quedé con el bolso pequeño, que era el de los papeles, como el celular, el cargador, el pasaporte, eso, lo más importante. El bolso que se me había mojado. Yo pensé que me había dañado hasta el celular. El caso fue cuando llegué allá, arriba de la montaña, así como uno subió, uno tenía que bajar. Entonces, cuando era la bajada, yo dije, no me importa, ya crucé, ya estoy del otro lado. El man me dijo, el man me dijo, dale, apenas pases, ya descansas porque ya estás en Estados Unidos. Me dijo así. Yo, Dios mío, aquí fue. Y me tiré como si fuera un resbaladero, literal, por todo ese montón de piedras, ramas, chamizos, como si fuera un resbaladero, porque yo ya no sentía las piernas y yo necesitaba llegar rápido. O sea, necesitaba llegar rápido allá. Cuando llegué al piso, don Manrique me alzó, me cogió la mano y me cargó y tenía otra montaña como así de grande, pero ya el señor dijo que ya la podíamos subir tranquilos porque fueron 2 muros, que ya ahí ya teníamos que cruzar, esperar en ese muro que llegara migración de Estados Unidos y nos recogiera. Y ahí pues imagínate, yo subí esa montaña, mejor dicho, como si fuera, no sé, como si tuviera todo el tiempo del mundo. La subí despacito, despacito, despacito. Entres en ese lugar. No, pues imagínate. No, yo no le agradecí a Dios ahí porque todavía faltaba. O sea, literalmente pues sí le dije a Dios gracias, pero todavía estaba preocupada por lo que se venía, porque em, ya se venía que me vinieran a coger y sin saber si sí íbamos a pasar o si me entiendes, si sí nos iban a soltar en Estados Unidos o si nos iban a devolver. O sea,
no se sabe, cuando uno ya lo coge migración, ya uno queda a la merced de lo que escoja migración, ¿sí? Y nosotros cuando llegamos al muro nos tocó caminar 2 millas, no sé cuántos sean 2 millas en kilómetros, pero caminamos muchísimo hasta llegar hasta unas carpas. Y en las carpas ya, pues allá, imagínate, yo estaba toda mojada, toda untada de esa agua sucia y olía a horrible. Y nos dijeron, no se pueden quedar sino con un pantalón y una camisa. No panties, no brasier, no correa, no cordones, no medias, solo panty, camisa y zapatos, no más. Nos quitamos la ropa, nos cambiamos, nos dejamos en esa ropa solo el panty y eso, y nos subieron bueno, ahí para ese entonces me dieron 2 calambres en la parte de atrás de los muslos y yo no podía caminar, o sea, me dolía mucho caminar. Ahí ya se me había despertado el cuerpo y eran ya como las 9 de la mañana, imagínate, eran como las 9 de la mañana. Y cuando me fui a subir al carro, al alzar la pierna, me dio otra vez el calambre, yo grité. Yo boté toda la ropa, yo boté todo, sí, yo boté todo. Yo no tenía nada, cuando llegué acá no tenía nada, solo los papeles.